Hola, una semana más. Bienvenidos a su programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Estamos muy felices de estar una semana más aquí a través de las cámaras de Mindalia Televisión y a través de las ondas de Libertad FM. Quiero primero que todo presentar a mi compañero. Una semana más, Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación Artesanal. ¿Cómo estás, Quique? Hola, un placer siempre estar aquí a tu lado. Muchísimas gracias. Para mí también es un inmenso placer. Tengo también a mi querido Tony detrás de las cámaras de Mindalia. Tony, mil gracias por estar una semana más con nosotros. Y a Dani a través de los controles que los lleva a todas sus casas, coches, hogares, donde estén escuchando nuestro programa. Estamos muy complacidos de estar una semana más. Tenemos un programa súper interesante, Quique siempre trae información y contenido, yo creo que es muy importante y de valor, que ayudan a todas las personas que nos ven y nos escuchan, bueno, a darle un paso más hacia la excelencia. Creo yo que es la aportación más grande que tiene nuestro programa Gente Brillante. Claro, esa es la idea. Sobre todo, aparte de seguir trayendo gente, que les vamos a seguir trayendo, lo único que en lugar de ser programas simplemente de entrevistas, lo que buscamos es que sea un programa donde demos durante estas 2 horas por lo menos ideas para que las personas tengamos recursos para resolver lo que son los problemas cotidianos, ¿no? Claro. Es decir, que este programa tenga un valor en sí y además que sea un valor permanente, es decir, que no sea algo de la actualidad, que también hablaremos cosas de actualidad, pero sobre todo que sea algo que dejemos ya para siempre. Hoy sabemos que a través de las ondas, de los podcasts de Libertad FM, a través de los vídeos de Mindalia, pues, y a través de Facebook, etcétera, pues todas las cosas que hacemos ya se van a quedar para siempre. Entonces eso es una forma también de generar conocimiento y generar contenido para que no solamente nosotros, sino las personas que vengan después sigan utilizando ese contenido y lo sigan de alguna forma regando y sigan dándole fuerza y dándole riqueza a todas las cosas que nos pueden servir para ser mejores personas y mejores profesionales. Sí, sobre todo porque yo considero que tiene que ser como un crecimiento integral, ¿no? El hecho de uno trabajarse a nivel profesional, que mucho es de lo que vemos hoy en día, las personas quieren mejorar como profesionales, pero sin dejar a un lado la parte personal, que es tan fundamental para tú tener una vida profesional exitosa, ¿no? Es que van de la mano, o sea, una cosa no se puede sustituir por la otra. Es decir, no podemos hacer compartimientos estancos. La profesión es una parte y la persona es otra. No, las dos cosas están unidas. Evidentemente hay matices donde tú vas a nivel profesional tienes que sacar una serie de recursos, a nivel personal sacas otros, pero muchos de ellos son en común. Claro. Y todas esas cosas nos van a servir para ser mejores padres, mejores hijos, mejores amigos y mejorar en ese sentido que es al final lo que nos da sentido a la vida, ¿no? La sensación de crecimiento, la sensación de mejora continua, de movimiento. Es cuando una persona deja de moverse, es cuando empieza a morirse un poco, ¿no? Y evidentemente también descansar, por supuesto que sí, y el descanso es fundamental. Y hoy vamos a hablar también de cosas de descanso hablaremos de la mente. Tenemos un contenido muy rico durante estas 2 horitas de 4 contenidos súper chulos y bueno, pues cuando quieras. Y vamos a disfrutar de ellos, por supuesto. Una de las cosas cuando hablas a nivel profesional, que es lo que quizás a mí más me apasiona, a mí me apasiona mucho la comunicación, y una de las cosas que más veo evidentes es cuando hay una persona que es muy buena en lo que hace, pero no lo sabe expresar. ¿No? Así es. Hay muchísimo contenido y razones que en el fondo son muy sencillas de resolver, ¿no? Ese miedo a hablar en público a veces, ese miedo a compartir, ese que dirán, ¿no? Muchas veces nos impide poder compartir todas las bondades y la creatividad que llevamos dentro. Yo creo que una idea no se vende si no se sabe comunicar. Fundamental. Y uno de los ejemplos para ellos es Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs es una figura, pues es un poco como el Thomas Edison de nuestra época, ¿no? Es el gran inventor que en su día pues tenemos a los inventores muy idealizados, ¿no? El que inventó el coche, el que inventó tal. Bueno, pues aquí Steve Jobs es como el inventor del siglo XXI
que nos ha cambiado la vida a todos, Claro, por supuesto. absolutamente a todos, y realmente ha generado una huella. Él decía, es importante el foco, estamos aquí para dejar una huella en el universo. Ese era su leitmotiv. Y vaya que lo hizo, vaya que lo hizo. En sus solo 56 años, ¿no? Porque murió, como bien sabemos, relativamente joven, ¿no? Sí, muy joven. Pero precisamente murió pues por tener una serie de hábitos y una serie de cosas que luego comentaremos cuando hablemos de cómo cuidar la salud de nuestro cerebro para no sufrir enfermedades. Y en este caso pues fue una enfermedad muy fuerte que se lo llevó, en este caso el cáncer, pero bueno, también tuvo muchos problemas de hígado y de un montón de cosas que luego comentaremos. Pero sí, la figura de Steve Jobs es una figura que vale mucho la pena revisar y mirar y sobre todo quedarse con la parte buena, ¿no? de este personaje, de esta persona que ha hecho tantas cosas por la humanidad. Hay gente que lo critica mucho, ¿no? Porque en el fondo, pues en cierto modo también hemos generado una cierta adicción Claro. a los productos y los servicios que él de alguna forma crea. Pero el problema no es en sí el producto, el problema es qué uso hacemos del producto, ¿no? Y de los servicios. Con lo cual creo que no hay que matar al mensajero en ese sentido y sobre todo es entender cómo utilizar. Pero eso, un día hablaremos de adicciones, Por supuesto. si te parece. Hoy vamos a hablar de los 17 secretos del oratorio de Steve Jobs. Sí, los 17 secretos de la oratoria de Steve Jobs. ¿Por qué 17 secretos? Bueno, pues porque después de haber revisado, hay un libro que habla precisamente de los secretos de la oratoria de Steve Jobs, pero también he recogido un montón de información que hay en internet, que está disponible para todo el mundo, pero a veces no tenemos ese tiempo, Claro, ¿no? De recopilarla. Bueno, pues para eso he hecho yo este acto de recopilación, que ya lo hago para mis cursos, mis charlas, mis conferencias. Una de ellas, evidentemente, va alrededor de la persona de Steve Jobs como orador. Dentro de Darte, como sabes, hacemos también formaciones de hablar en público, de oratoria, y en este caso, pues una de las partes es lo que voy a mostrar ahora, que son esos 17 pasos para convertirte en Steve Jobs. Estoy ansiosa por escuchar esto. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar. Como digo, primero un pequeño contexto, ¿vale? Steve Jobs va a pasar a la historia como uno de los oradores más importantes y más sobresalientes de toda la historia, ¿no? Hablamos de grandes oradores desde la filosofía de Atenas, ¿no? Tenemos a Sócrates, a grandes oradores, como ya os he dicho, pero aquí en el siglo XXI, si hay uno que pasará a la historia es precisamente por su nivel de persuasión, gestionar y generar atención y generar carisma, es Steve Jobs. ¿Por qué es esto? Porque él hablaba siempre de cambiar el mundo. Y eso es una de las cosas que tienen en común las personas que realmente pasan a la historia. Tienen una serie de propósitos muy amplios y ahora hablaremos de ello, ¿no? En ese sentido, él habla mucho de algunas cosas que ahora daremos con un poquito más de detalle, pero, por ejemplo, sus presentaciones llevaban siempre una historia detrás. Es decir, no era simplemente, venga, voy a dar datos, como mucha gente hace en empresa, ¿no? Cuento los datos, pero no, es importante generar una historia, algo que enganche, planificarlo, entender el mensaje, buscar y practicarlo, fundamental, todas estas cosas, ¿no? Centrarte en una idea central, ¿vale? Es importante no dar 20.000 ideas. En sus charlas se centraba en 2-3 productos solamente y no llenaba al cliente con un montón de ideas, y utilizaba mucho la metáfora, los 5 canales de comunicación, momentos de asombro. Es decir, había muchas técnicas que él utilizaba, pero si te parece, como lo tenemos ordenadito con 17, claro, vamos a ello. A ello. Venga, pues vamos allá. Lo primero de todo es la capacidad de persuasión, ¿vale? ¿Cómo se persuade? Básicamente, y nos vamos a centrar en esta idea, se persuade transmitiendo con pasión una idea. Es decir, si yo transmito sin pasión, si yo transmito muchísimas ideas, no voy a generar esa persuasión. Las personas necesitamos claridad, cercanía y además sentir que la otra persona está absolutamente enganchada con esta idea, ¿vale? Así que olvidémonos además de términos complejos, ¿vale? A lo mejor hace años esos términos complejos generaban ese punto de credibilidad, academicismo. Hoy en día los términos complejos, los términos técnicos, lo que hacen es separar. La gente, una vez que escucha 2 o 3 cosas que no entiende, desconecta. Con lo cual, en este caso, la forma de persuadir que tenía Steve Jobs era utilizando términos muy naturales y transmitiendo con mucha pasión. Una de las cosas que yo veo más evidentes en este mundo del desarrollo personal y del coaching
es que las personas utilizan mucho el lenguaje técnico. Eso es. Pero por eso... Y porque... es incomprensible muchas veces, ¿no? Porque una persona, claro, cuando uno está sesgado ya, porque ya estás muy inmerso en este mundo, es muy fácil que se te escape esa manera de comunicarte, ¿no? Pero una de las cosas quizás en las que yo más hago énfasis es, a la gente no le interesa el título o el lenguaje más técnico que tú tengas. Al contrario, necesitas entender el beneficio que tú le vas a aportar con eso, ¿no? Así es. Y eso es fundamental, el ir a lo simple, a lo fácil, a lo sencillo y que la otra persona lo entienda. En este caso, cuando vamos a un auditorio, muchísima gente, no todo el mundo tiene un nivel alto de conocimientos de lo que estás hablando, con lo cual, fundamental. Vamos con el 2, si te parece, ¿vale? Lo que hablamos, céntrate en tu auditorio. ¿Quién es la persona que te está escuchando? Y céntrate en ellos, obsérvales, mírales, ponte, como hablamos en PNL muchas veces, en esa tercera posición o en esa segunda posición en este caso, te metes en sus zapatos o incluso como observador y estás observando cómo están generando sus posturas, su respiración, su movimiento. Es decir, entiende que ellos necesitan ciertas cosas, métete en ellos, habla con ellos previamente. Conoce cuáles son sus dolores, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus conocimientos, por qué debe el auditorio interesarse por mis ideas. Eso es fundamental. Y en este caso, Steve Jobs trabajaba muy bien sus charlas centrándose en las necesidades, en este caso de todos esos fans que iban todos los años a ver las novedades que Apple, como todos los años hace, nos regala. Claro. Y fíjate que esto me hizo recordar cuando estábamos haciendo el trainer de PNL, que Frank decía mucho, recuerden que la formación o la conferencia, lo que ustedes estén impartiendo, sucede en la cabeza de la persona que te está escuchando, no en ti, ¿no? Así es. ¿Cuál es el problema muchas veces, Andrea? Que como tenemos miedo al que dirán, a que funcione bien, etcétera, nos quedamos en nuestra propia cabeza, intentando resolver todos esos conflictos, dudas, y entonces desde ahí va a ser muy difícil meterte en la cabeza del otro. Claro. ¿no? Con lo cual es fundamental trabajarte también todos estos miedos. Genial. En este caso, evidentemente, Steve Jobs no tenía ningún miedo a la hora de presentar, más bien todo lo contrario, tenía mucha pasión por hacerlo. Vamos con la tercera. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si te das cuenta, las presentaciones que hacía Steve Jobs ponía una palabra como mucho, un gráfico, o incluso él traía el propio producto, como hacía con los iPads, con el iPod, todos este tipo de productos, los enseñaba, los mostraba. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es lo que muchas veces la gente no suele hacer, más bien todo lo contrario, empiezan a hablar, se enrollan y pierden precisamente la atención. ¿No? La atención de la gente, porque se dice que la atención de la gente dura un máximo de 20 minutos, un poco lo que dura cada una de nuestras secciones, ¿vale? Unos 20 minutos para que sigáis aquí muy pendientes. ¿Por qué? Porque es normal, o sea, no puedes mantener un nivel de atención alto. Con lo cual es muy importante utilizar imágenes, en este caso, por ejemplo, en la radio se nos escucha, pues utilizar muy bien el tono de voz que utilizamos nosotros, cuando nos ven por Mindalia, pues también los gestos, los movimientos, todo eso es fundamental. De vez en cuando hemos traído aquí también el ordenador para mostrar también las imágenes. Bueno, pues todo eso nos ayuda muchísimo. Vamos con el punto 4. Propósito mesiánico. Wow. Esto suena... Pues lo que decía antes, ¿no? Como decía él, estamos aquí para dejar una huella en el universo. Eso lo decía prácticamente en un montón de sus charlas Steve Jobs, ¿no? La idea es no solamente decirlo, porque decirlo cualquiera puede decir este tipo de propósitos, sino convencerles. Convencer a cada una de las personas en tu auditorio que tienen un propósito que hacer. Claro. Y esta es la parte más complicada. ¿Cómo consigues eso? De nuevo, volviendo a la persuasión, volviendo a entender quién es tu auditorio, volviendo a conectar con ellos, utilizando todas estas cosas, estas palabras. En realidad, estos 17 secretos que estamos poniendo encima de la mesa no es trabajar uno solo, sino que de alguna forma entren todos, ¿no? E ir trabajándolos las personas que queráis ser formadores, trainers. Evidentemente es importante que lo practiquéis y lo pongáis en marcha. Vamos con el número 5. Elaborar titulares. Si os dais cuenta también, además, el nombre de estos programas que vamos haciendo tienen titulares atractivos, titulares que hagan que la gente diga, voy a ver de qué va esto, ¿no? Pues lo mismo hacía Steve Jobs. Por ejemplo, cuando lanza el iPod, decía 1000 canciones en tu bolsillo. Claro. ¡Ostras!
En aquel entonces que el MP3 estaba comenzando, como quien dice, el meterte 1000 canciones en un bolsillo era como algo flipante, ¿no? Muy, muy cañero, muy, muy sorprendente, ¿no? Pues desde ahí es elaborar durante tu conferencia 2, 3 titulares muy potentes que haga que la gente y que sobre todo el foco y la atención se mantengan. Vamos con el 6. Trazar el mapa de ruta. ¿Qué quiere decir esto de trazar el mapa de ruta? Que cuando vayas a dar una conferencia, digas al principio cuáles son las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, en esta charla que estamos haciendo tú y yo, 17 secretos de Steve Jobs, ¿vale? En este caso, estamos hablando de lo que hemos dicho que vamos a desarrollar. Entonces, en el momento en el que tú al principio ya vas colocando cómo va a ir la charla, nosotros estamos ahora mismo en el punto 6, sabemos que nos quedan otros 10 más, 10, 11 puntos más, pues ya sabes más o menos por dónde estás en cada momento. Como marcar la pauta, ¿no? Para que la gente vaya siguiéndote. Vamos con el punto 7. Presentar al antagonista. Las personas nos encanta la historia, nos encantan ahora que está muy de moda las películas de superhéroes, Vengadores, todo este tipo de cosas, siempre hay un enemigo, ¿no? Claro. Pues entonces en cada una de las charlas Steve Jobs presentaba un enemigo y cuando nosotros tengamos charlas podemos presentar, en este caso, cuál sería el enemigo del conocimiento que nosotros estamos dando. Pues la pereza, el dejarse llevar, el quedarse sin hacer nada, el tirar la toalla, eso serían nuestros enemigos, ¿no? Si yo quiero contar una historia, es muy importante identificar aquello que nos da miedo, que nos puede generar que no sacamos adelante nuestra mejor versión. Pues eso Steve Jobs era un crack a la hora de hacerlo. Utilizaba, de hecho, como enemigos hasta su propia competencia, ¿no? Claro. Utilizaba IBM, no, a lo mejor no directamente, aunque a veces sí, pero utilizaba IBM, utilizaba Microsoft con Bill Gates, que luego se hicieron amigos, pero hubo un momento de dificultad entre ellos, evidentemente. Es presentar al antagonista. Eso es fundamental cuando hagas una charla. Y el punto siguiente, precisamente el punto 8, sería, una vez que presentas al antagonista, revelas al héroe, ¿no? Al héroe, a esa parte tuya que va a derrotar al antagonista. En este caso, él presentaba, por ejemplo, en 1984, precisamente cuando es hubo una película pero de la novela de George Orwell, del gran hermano que te controla. Para él eso era IBM el que te controlaba, ¿no? Entonces él saca el nuevo Apple, Macintosh, que te va a dar la libertad de elección, de poder hacer otras cosas y no estar solamente con el gran hermano, ¿no? Esa libertad de ruptura de cadenas. Pues él cuando presenta eso precisamente está mostrando al antagonista y a la vez el héroe que le va a permitir salir adelante, ¿no? Vamos con el 9. Menos es más. A veces nos llenamos y pensamos que metiéndole muchas cosas, mucha información, vamos a quedar mejor. No, en este caso se centraba en 3 productos. Cada vez que presentaba algo, 3 productos. Nosotros en este caso estamos intentando dar quizá demasiado 17 secretos, ¿vale? Que suena muy bien, pero en 25 minutos que tenemos, por eso vamos muy ágiles, ¿no? Pero a veces menos es más. Y en este sentido, Steve Jobs en las charlas y en las conferencias se centraba en eso. De hecho, si te das cuenta, los productos de Apple son bastante simples, sencillos, con un botón, con un tal. Luego tienen un montón de información y puedes acceder a un mundo de posibilidades, pero el diseño en sí es muy sencillo. No sé si tú recuerdas los móviles que teníamos, los BlackBerry. Claro. Tenían el Baby StarTAC ¿no? tenía yo. Antes del BlackBerry. Imagínate, ¿no? Pues fíjate cómo se han ido simplificando todo lo que son los diseños. Sí. Ahora, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me surge, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una persona que tiene la fiel creencia de que si no da más, el contenido que está impartiendo no es bueno? Bueno, evidentemente hay que revisar esa creencia. Es importante, también hay que depende de la situación, del momento y de la circunstancia. Pero es importante entender que la persona solo es capaz de memorizar o de aprender ciertas cosas. Mi expectativa no es que los oyentes se acuerden de las 17. De hecho, yo tengo que tirar de hoja para recordar los 17 secretos de Steve Jobs. No pretendo eso. Pretendo que al final se queden con 2, 3 ideas importantes de cómo acercarse un poquito más a los secretos de la oratoria de Steve Jobs. Claro. Entonces, desde ahí es importante, sobre todo, eliminar
La inseguridad y centrarte en aquellas cosas que sabes que van a funcionar, ¿no? Así Eso es, es lo que diría. así es. Bueno, venga, vamos a seguir. Aderezar los números. Cuando yo doy un número, ¿vale? No es, venga, pues 600 canciones, no sé cuántas, tal. No, él daba números como se han vendido miles de iPods o de iPhones en el mundo. Es como, y él utilizaba este tipo de símil, es como dar la vuelta al mundo entera. Si pusiésemos un iPhone uno al lado del otro, se daría la vuelta al mundo entera, ¿no? O sea, ese tipo de mensajes, ese tipo de metáforas ayudan muchísimo, sí, porque impacta, ¿no? a que Claro. la persona le impacte. Si dices, cientos de miles de iPhones, a la gente no se le queda, no sabe, o millones. No hay nada, pero si hablas de ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando nos dicen, tenemos neuronas en el cerebro que si las pusiésemos una a la otra podríamos llegar hasta la luna y volver. Dicen, es imposible que eso esté aquí dentro. Claro. Pero sí, parece que está... Te lo hace muy visual, ¿no? Y al Sí, final quedas justo. como con esa recordación allí en mente. Eso es. Bueno, vamos a pasar al 11. Utilizar palabras briosas, ¿vale? Espectaculares, fabulosas, magníficas, estrambóticas. Maravillosas. Maravillosas, estupendas. claro que sí, impresionantes. Espectaculares. Eso es. Todas esas palabras ayudan a que la persona, seguro que los oyentes ahora de repente, aunque estén un poco así más o menos como desconectando, acaban de conectar, ¿no? Sobre todo con la estrambótica, ¿no? Es importante utilizar palabras que llenen el auditorio, que generen en el corazón un poquito de vibración, que la gente de alguna forma se conecte con ellas. Así que evidentemente tampoco abusar, claro, pero utilizarlas, por supuesto que sí. Vamos con el 12. Vamos, ya llevamos 12, ¿eh? Nos quedan 6. Generar momentos de asombro. Es importante que si tú quieres al final, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de cuando se presentó el MacBook Air. El Air era, ¿te acuerdas? El que era finito, súper sí. finito, que cabía en un sobre. Y de hecho, para presentarlo, cogió y dijo, el ordenador portátil más delgado del mundo. Se cogió un sobre y lo sacó del sobre. Wow. Claro, la gente flipando, porque normalmente siempre pues, tenía un grosor. Los ordenadores portátiles, sobre todo de aquella época, Y pesados, hace más de 10 años, pesados. eran exactamente muy, muy pesados y además muy, muy gorditos. ¿Vale? Pues fíjate, o sea, el sacarlo ahí que cupiese en un sobre. Evidentemente, este tipo de asombros hacen que la gente se quede con eso para siempre. Y hoy en día, cuando pensamos en el MacBook Air, sigue apareciendo la imagen del sobre. O sea, es algo muy, muy, muy flipante. Uno puede hacer esto en una charla a través de alguna historia, ¿no? Que cause como un impacto y que la gente diga, wow, mira. Claro, por ejemplo, recuerdo una que hicimos hace poquito en las últimas charlas, jornadas que hicimos, que yo no suelo llevar corbata, ¿no? O sea, la corbata no me hace, ¿no? Entonces tengo un montón de corbatas que me compré en su día y que las tengo muertas de risa, algunas realmente feas, ¿vale? ¿Qué hago con estas corbatas, no? Pues me puse la corbata, una de ellas, muy fea, para empezar y dije, me voy a cortar la corbata, voy a romper con cosas antiguas, quiero romper con todo mi pasado. Y entonces cogí, en este caso Rosa, y empezó a cortarme la corbata. Bueno, pues creo que fue un punto de humor, evidentemente, claro, pero que hizo que abriésemos las jornadas con una idea muy clara, que era la ruptura, el romper con el pasado y acercarse más al futuro, ¿no? Pues este tipo de tontunas, ¿vale? Pues siempre ayudan. Impactan porque genera mucha recordación. Claro sí. Hay gente que dice, y no tienes que ser humorista. Yo no me considero en absoluto humorista, de hecho creo que no tengo una gracia especial, pero sí yo creo que tengo un cierto sentido del humor. Yo mismo me río muchas veces de mí mismo, a veces nos ponemos muy intensos aquí en el programa con el tema del desarrollo personal, y de vez en cuando necesitamos tomar tierra, ¿no? Y entonces el humor es muy, muy, muy sano. Claro, claro genial. Sí. Bueno, pues vamos a seguir, que ya nos queda poquito. Presencia, la presencia de Steve Jobs. Era una presencia que, si ves, por un lado era muy natural, especialmente cuando hacía estas charlas anuales. Iba siempre vestido con su cuello alto, negro, con zapatillas, vaqueros. Iba muy, 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 muy natural. Estaba generando una sensación de afabilidad, tranquilidad, pero luego seguridad
y de poderío. O sea, es decir, fijaos mi poderío, que soy capaz de hacer una presentación aquí a todo el mundo en zapatillas. New Balance, además, haciendo publicidad, ¿no? Pues el tío pues estaba encantado, Claro. ¿no? de hacerlo desde ahí. Entonces, esa presencia, ese aquí estoy yo y estoy seguro de mí mismo y no tengo por qué estar aparentando ni generando, es muy importante también. No quiere decir esto que vayáis en chanclas como hacía Mark Zuckerberg, ¿vale? Que es que como hemos visto también en las películas de creo que la red social que se hizo sobre él, precisamente hablaba de que siempre estaba en chanclas, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido solamente lo puedes hacer si generas miles de millones de euros. Y yo creo que ahí es porque- importante ver en su caso, él era muy limpio en su imagen. De hecho, decía que siempre utilizaba la misma ropa porque no quería gastar neuronas pensando en decidir qué se iba a poner en el día. Entonces bueno. utilizaba lo mismo, ¿no? Qué bueno. Pero muchas veces vemos quizás la vestimenta también distrae muchísimo. Cuando yo veo Absolutamente. conferencias de personas que van con mujeres que van con cosas muy floreadas o con muchos colores, la atención no está precisamente en ti, Claro. sino en el mensaje que tú estás transmitiendo. Entonces, ese elemento para la oratoria es súper importante porque tú necesitas generar recordación de tu mensaje, Claro. no de lo que llevabas puesto en ese momento. Totalmente. Yo creo que la sobriedad es importante, la elegancia es importante, el estar limpio, que no destaques por algo de suciedad. Claro. Hay de todo en el mundo, pero desde ahí ese tipo de cosas es importante, ¿no? Precisamente otro de los temas que íbamos a comentar en el punto 14 es la vestimenta adecuada, pero vestimenta adecuada para tu auditorio, ¿vale? ¿Qué significa esto? El propio Steve Jobs, cuando alguna vez hacía presentaciones, por ejemplo, al ayuntamiento, tenía que ir a saludar al presidente o alguna... Él se ponía su traje y Claro. se ponía otra serie de cosas. Este era su vestimenta muy típica para las charlas y las conferencias de Apple, pero luego él, evidentemente lo que hacía es adaptar su vestimenta también a cómo era su auditorio en ese momento, ¿no? Y se tenía que ir pues también de etiquetar, pues alguna vez lo hacía, ¿no? Entonces es vestir adecuadamente. Nos vamos ya al punto 15, que sería practicar. Es que esto es de cajón. Lo hemos dicho por activa o por pasiva, pero es que Steve Jobs, uno de los más grandes, practicaba sus charlas. Es decir, no es que de repente no tenía nada que hacer y salía a contar las cosas, no. Hay una persona que además hace mucho temas de oratoria, es una gran, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero habla de, para hacer una charla buena de 1 hora y media, estar durante 90 horas preparándola. Imagínate. O sea, que imagínate, ¿no? Claro. Yo creo que tampoco hace falta tanto, desde mi punto de vista, pero sí, si vas a dar una charla de 1 hora y media, no improvises sin más. Trabájatela un tiempo. Luego ya, una vez que te la has trabajado, si la vas a repetir varias veces, no hace falta preparársela tanto, pero el trabajo, la investigación, el ver qué palabras, cuál es la historia, cuál es el objetivo de la charla, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Claro, yo creo que hay personas que se enfocan mucho en cómo voy a decir lo que voy a decir. Entonces, pasan ratos, de hecho, tengo compis que me dicen, yo me miro al espejo y hago la charla una y otra vez. En mi caso, yo me voy más con la estructura de lo que quiero decir y cuál Sí. es el mensaje que quiero transmitir. Eso es. Porque yo sé que cuando me paro allí, no sale específicamente igual a como yo, Claro, o ¿sabes? sea, lo que sería un error es decir cada Memorizártela, palabra claro. exactamente. Me parece una barbaridad. O sea, no estamos en un examen de opositores, ¿no? En ese sentido. Es fundamental entender Claro. qué es lo que quieres decir, cómo lo vas a transmitir y luego eliminar todos los miedos. Y eso a base de la práctica, evidentemente, te va a ayudar. Pero el decir cada palabra es una barbaridad. Y desde ahí, en cualquier libro de oratoria que se precie, pues huimos precisamente de todas estas cosas. Luego vamos con el 16, ya estamos los últimos. Olvidar el guión. ¿Qué significa el guión? Lo que estás diciendo ahora mismo. Es decir, el guión está ahí, tienes tu estructura, pero luego una vez que sales, sé tú mismo. Claro. Si te viene una idea, dila. Improvisa en cierto modo. Todo eso te va a dar una naturalidad y una cercanía que si te estás encajando en cada una de las palabras y se te olvida una, se te va a notar. Con lo cual, olvídate del guión una vez que lo has hecho y directamente desarrolla tu mejor versión. Sé tú mismo, sé natural. Y la última,
sentido del humor, ¿vale? Reírse de uno mismo, ser tú y disfrutar. Y si tienes evidentemente, yo no me considero una persona, no soy un humorista ni un monologuista, aunque muy buenos monologuistas también serían muy buenos oradores, pero sí que es bueno de vez en cuando soltar algún chascarrillo, alguna cosa incluso hasta preparada, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, el sistema operativo OS X en el Mac, él sacó una especie de alegoría de la muerte del OS 9 y entonces sacó una imagen de un ataúd y fue como el velatorio del OS 9, ¿no? Que había dado tantas bondades en este caso al Mac. Entonces, bueno, utilizar el humor, el desarrollar todas estas habilidades va a ayudar a que también conectes. Sí, yo le tengo particular respeto al tema del humor, pero sí es muy necesario y en ciertos momentos para captar la atención también son fundamentales, ¿no? Sí, yo creo que también sé tú mismo. Si tú eres humoroso en tu vida y te salen chascarrillos, pues también cuéntalos de vez en cuando, ¿no? Intenta evitar los chistes de política, de religión y de deportes, que son como los 3 casos donde puedes meter la pata, pero si obvias esos 3 puntos, por favor, ríete y sobre todo ríete de ti mismo, de ser tan importante, porque en el fondo no somos tan importantes y a la vez sí lo somos, ¿vale? Claro. Entonces, desde ahí, acércate a la gente y sé humano, sé vulnerable, muéstrate como tú eres. Bueno, de todos estos 17, ¿con cuál te quedas, Andrea? Mira, me quedo con dejar huella, Sí. tener titulares potentes, Sí. palabras que llenen y que conecten, sé tú mismo y, por supuesto, ríete de ti. Ríete de ti, claro que Así sí. que con esto nos vamos a una pausa publicitaria y ya regresamos con más de Gente Brillante. Venga, hasta ahora. Y luego de esas pausas publicitarias volvemos con más de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional. Quique, tengo que confesarte algo. Cuéntamelo. Yo estoy en un nuevo régimen alimenticio, pero yo sinceramente creo que no voy a poder con esto. No vas a poder con ello. No, ¿vale? estoy segura que no. Es muy difícil, a mí me gusta el chocolate, yo tengo que dejar el azúcar, no puedo tomar café con ningún tipo de endulzante, no puedo comer ningún tipo de carbohidrato. Yo no voy a poder. Yo quiero bajar de peso, pero no. No puedes. No. Vale. Bueno, pues lo que acabas de poner encima de la mesa ahora mismo es una cosa que se llama creencias. ¿La creencia qué es, Andrea? Simplemente es una idea, no es algo real. Algo real puede ser este micrófono, que tiene unas medidas concretas, que tiene una temperatura, un tamaño. Lo que estás contando ahora mismo es una idea basada en experiencias, en situaciones, etc. Pero, ¿y si te dijese que yo tengo el 100% de convencimiento de que sí que puedes y además de una forma sencilla? ¿Sí? Sí. Esto se llama creencias limitantes. Exactamente. En realidad, lo que te acabo de decir yo ahora mismo es otra creencia. No es verdad ni es mentira. Es como la tuya. Tanto la mía como la tuya son simples pensamientos, son ideas. Pero las ideas son realmente lo que nos está llevando a cometer o no acometer nuestros comportamientos, ¿vale? Son absolutamente claves a la hora del comportamiento. Cualquier comportamiento que tengas, especialmente los no deseados, es porque hay una creencia limitante que te lo está impidiendo, ¿vale? Entonces, desde ahí es importantísimo identificar esa creencia limitante. Eso es lo primero. Y entender que es una creencia y como tal no es una verdad absoluta, es una idea basada en una serie de experiencias, una serie de sensaciones, una serie de actos internos que no se ven, que te hacen como si fueses un autómata o un robot a comportarte de una determinada manera, cuando realmente quienes somos dueños de nuestro cerebro y por lo tanto dueños de nuestro comportamiento somos nosotros. Claro. El ser humano tiene esa capacidad, a diferencia de los animales, donde es mucho más difícil
generar cambios en los comportamientos previos, porque una vez que un animal aprende un comportamiento concreto, lo más normal es que lo siga repitiendo hasta que vea que ese comportamiento le está llevando a una destrucción directa. Evidentemente, el animal no busca su destrucción directa. En el caso del ser humano es muy curioso, ¿no? Porque al final, aunque tengamos esa capacidad de raciocinio, ese, digámoslo así, neocórtex que ocupa un 30% de nuestro cerebro, a diferencia de los animales que ocupa solamente un 7, un 5, un 4%, a pesar de eso, seguimos repitiendo los mismos patrones y los mismos comportamientos. ¿Pero por qué? Por sensaciones, porque en un momento dado las personas creemos que las sensaciones que tenemos son las reales. Claro. Y de hecho son reales, las sensaciones sí son verdad, pero muchas veces esas sensaciones están basadas en pensamientos o en creencias. Con lo cual, si el pensamiento o la creencia es erróneo, la sensación es errónea también, o por lo menos no útil. ¿Vale? Si somos capaces de entender este movimiento, entonces ya podremos empezar a hacer los primeros pasos para liberarnos. En el momento en el que yo, por ejemplo, me siento mal del estómago, por ejemplo, y digo, me encuentro mal. Esto significa que mañana que voy a dar una charla no voy a estar bien. Claro. ¿Eso qué me produce? Me produce que tenga esa creencia o ese pensamiento. ¿Y ese pensamiento qué produce dentro de mi estómago? Tensión. ¿Esa tensión qué va a hacer a mi estómago? Le va a provocar aún más tensión y más malestar. Y como tu cerebro dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? Mira que sí tienes razón, claro. ¿Cómo voy a estar mal mañana? Y entonces ese pensamiento vuelve a disparar de nuevo nuevas reacciones corporales, porque lo que sí es muy bueno en el ser humano es que nuestros pensamientos generan sensaciones. Es algo químico. Claro. Pero esas sensaciones pueden ser de bienestar o de malestar. Y esto lo tenemos porque somos seres biológicos, ¿vale? Y esto nos ha ayudado a estar donde estamos ahora. Cuando en la época de la prehistoria había depredadores, lo que hacía era algo de miedo, algo, por ejemplo, un depredador, el tigre de dientes de sable, aparecía. ¿Qué hacía mi cuerpo? Generar alarmas para que yo saliese corriendo o me enfrentase o me hiciese el muerto, ¿no? Con lo cual, eso era un mecanismo absolutamente necesario de defensa, claro. defensa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que como no hay un tigre de dientes de sable, es mi propia imaginación que debería ayudarme a evolucionar la que me está poniendo la zancadilla y la que no me está permitiendo poder hablar en público tranquilamente. Es decir, soy yo quien me provoco inconscientemente todas estas sensaciones. ¿A través de qué? ¿Cuál es la clave? ¿La clave es el dolor de estómago? No. La clave es el pensamiento. Wow. Me hiciste recordar una frase que siempre escucho que dicen que tanto si crees que puedes como no, estás en lo cierto, ¿no? Eso lo dijo John Ford y tenía toda la razón. Desde ahí, vamos a ver, tampoco hay que ponerlo en una situación absolutamente superficial. Es decir, si yo quiero ser rico, yo voy a pensar que voy a ser rico y lo voy a ser mañana mismo, ¿vale? Me parece que eso no funciona así, ¿vale? Estaríamos hablando de una forma muy superficial o muy infantil de entender cómo funciona nuestro cerebro. Esto no es a corto plazo. Es decir, porque tú mañana mismo piensas que gente obsesiva, y en mi caso también me he pasado por ello, de repente sentir un dolor en el estómago y pensar que tienes un tumor. Claro. ¿Vale? ¿Eso significa que mañana te vas a provocar un tumor? No. Pero evidentemente, ¿qué provoca en tu cuerpo? Miedo. Y ese miedo genera ácidos, genera sensaciones, genera malestar, genera, complicaciones, y ese estrés continuado evidentemente te puede llevar a tener una enfermedad, que puede ser un tumor o no, no lo sé, pero desde ahí no te ayuda, por lo menos. Aquí es de sentido común, no estamos hablando de ni milagros, ni de historias energéticas, ni nada de esto. Que bueno, pues hay gente que cree en eso, me parece perfecto. Pero desde nuestro punto de vista, donde intentamos utilizar el sentido común, la ciencia y también, como no, el desarrollo personal, utilizar todo este tipo de herramientas de una forma sana y adecuada que encaje con las posibilidades de todo el mundo, no solamente aquellas personas que tienen,
pues a lo mejor mayores capacidades, Claro. ¿vale? O mayores posibilidades. Con lo cual, lo que pretendemos con esto, cuando el título del programa, en este caso, de esta sección es cómo romper con destruir tus limitantes. creencias limitantes. Y dices que en 9 pasos. En wow. 9 pasos, sí. Porque es que cualquier persona puede destruir estas creencias limitantes. Fácil no es. Pero una vez que tenemos un método, 9 pasos concretos, va a ser mucho más sencillo el poder romper con estas creencias limitantes. Entonces, si quieres, ¿te atreves a trabajar conmigo? Por supuesto. Vale. Espera un segundo, me Sí. surge una duda. Sí. ¿Cómo una persona puede diferenciar una creencia que lo está limitando? O sea, ¿cómo puedo identificar que esto es una creencia limitante? Vale, cualquier pensamiento que no sea al 100% verificable, medible, observable y que tenga olor, tamaño, sentido, entonces será una creencia limitante. Ok. Y puede estar basado en experiencias, por supuesto que sí, pero es que a lo mejor lo contrario a ese pensamiento también puede estar basado en experiencias. Con lo cual, no es ni un sí ni un no, es un puede ser. Entonces, sabiendo que es un puede ser, vamos a centrarnos en aquello que nos ayude, no que nos Por supuesto. perjudique, ¿vale? Entonces, primero de todo... Vamos allá. Venga, vamos allá. Importante, ¿vale? Que sepas que la creencia es una idea, que no es ni verdadera ni falsa, sino es útil o inútil. Ok. Eso es lo primero, ¿vale? Aunque hay una parte de ti que crea que es como este micrófono, que es tangible, no lo es. Fundamental entender eso, ¿vale? Y que sepas que hay una parte de ti que se va a resistir a cambiar esa creencia, ¿vale? Ok. Eso es lo que es importante entender antes de empezar, Ok. ¿ok? Que no sabemos si es verdadero o falso, lo que sí sabemos es que es útil o no útil, que de alguna forma hay una parte de ti que se va a resistir, ¿vale? Esas dos cosas son importantes. Y la otra no recuerdo ahora mismo, creo que las he Sí, no, las apuntado. creencias son ideas. Vale, fenomenal. Ideas. Vamos allá con los 9 pasos. Lo primero de todo es, tienes que expresar tu comportamiento no deseado. Ujú. ¿Cuál sería en tu caso? ¿Cuál es tu comportamiento no deseado, Andrea? Aquí yo me voy a... No, ver, eso es una idea. Es el comportamiento. mi comportamiento no deseado. deseado. Vale. Cuando me encuentro en un estado en el que tengo, por ejemplo, muchísimo trabajo, Sí. necesito sacar el trabajo a tiempo, Ujú. físicamente empiezo a sentir un poco de ansiedad Sí. por querer ir más rápido Sí. y automáticamente voy hacia el dulce. Vale. Ok, ese es el comportamiento no deseado. No quiero que sí dulce. querrías. Eso es lo que no querrías, ir hacia el dulce cuando tienes ansiedad. Exacto. Quisiera poder tomarme un momento de respiración, tomar agua, relajarme y entender que no necesito el dulce, sino necesito un momento para calmar las aguas, por así decirlo. Vale, calmar las aguas. Ok. Bien, hemos identificado que cuando tienes ansiedad vas a por el dulce. Lo voy a apuntar aquí. Ansiedad, voy a por el dulce. Y te gustaría respirar, beber un poquito de agua y calmar las aguas. Vale. Segundo, ¿cuál es la creencia que sostiene este pensamiento? ¿Cuál es la creencia, en este caso, limitante que sostiene este pensamiento? Si yo no tomase el dulce... Si yo no tomo el dulce, no logro calmarme o tener un momento de... yo relaciono mucho el dulce con un momento mío de quererme yo, Ok. porque me gusta la dulzura de un buen chocolate, por ejemplo. Entonces, si yo no lo tengo, el agua no va a sustituir ese momento, por así Vale, decirlo. ok. Aquí han salido dos creencias limitantes. Por un lado, si no tomo el dulce, no logro calmarme. Ujú, Y la otra es, el dulce es quererme. ujú. ¡Wow! ¡Qué cañera, eh! Te lo puse complicado. El dulce es quererme, es quererme. Vale. Tercer paso. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene si no tomo el dulce, no logro calmarme? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tomo el dulce? Ujú. Que No, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede cuando tomas el dulce?
El sobrepeso, el querer consumir más dulce, porque ya está científicamente comprobado que el azúcar quiere más azúcar. Luego viene el sabes, que no lo puedes controlar, que porque el cuestionamiento, ¿no? Vale, sobrepeso. Al Eso. final tienes sobrepeso y te sientes culpable, ¿no? Eso. Con esa culpabilidad. Y con la de el dulce es quererme, ¿cuáles son las consecuencias de tener este pensamiento? ¿Las Bueno, mismas que me serían? da... Sí, exactamente. Sobrepeso y luego culpabilidad. ¿Vale? Ujú. Vamos a ver ahora el punto cuarto. ¿Cuál es el beneficio secundario o la intención positiva que tiene el comportamiento de tomar dulce? Ujú. ¿Cuál es la intención positiva? ¿Qué Bueno, beneficio secundario tiene? en mi caso es evidente. El tomar el dulce es un regalo que yo me doy a mí, es un cariño que me doy. Me doy cariño. Ujú. Me doy cariño, un regalo. Me doy un regalo. ¿Ok? Muy bien, vas genial, ¿eh? Estamos aquí poniendo las cartas encima de la mesa. Dios Ahora mío. mismo. Vale, ahora te voy a pedir que hagamos un juego, ¿vale? En el punto quinto, justo a la mitad, Ok. vamos a decir en voz alta el opuesto a esta creencia limitante. Es decir, si tú decías, si no tomo dulce, no logro calmarme, o el dulce es quererme. Ok. Quiero que digas lo opuesto en voz alta. Si no Vale. tomo dulce, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo opuesto? Si no tomo dulce, logro calmarme. Si no tomo dulce, logro calmarme. Ujú. El dulce no es quererme. Y el dulce no es quererme. O si lo decimos sin el no, el dulce es lo contrario de Es... quererme. eh, Cuando no quieres a alguien, odias. es odiarme. Dilo en voz alta. El dulce es odiarme. Ujú, Dios, qué fuerte. ujú. Si no tomo dulce, logro calmarme y el dulce es odiarme. Vamos a dejarlo ahí un momentito, ¿vale? Para que respires. Hay una parte de ti que dice, no, ni de coña. ¿Vale? Pero hay una parte de ti que se puede empezar a abrir a estas opciones. Ya te he dicho antes que no es fácil porque hay una parte de ti que se Claro. va a resistir. ¿vale? Claro. La dejamos ahí un momentito y vamos a seguir jugando, porque esto es un juego, ¿vale? Vamos al paso 6, que es centrándonos en la nueva creencia. Céntrate en la nueva creencia. Vamos a elegir, por ejemplo, el dulce es odiarme, ¿vale? Esta nueva creencia, ¿cómo mejora tu vida? Pierdo peso. ¿Ok? ¿Pierdes peso? ¿Qué más? ¿Cómo mejora tu vida? Escojo mejor los alimentos. Escojas mejor los alimentos. Tengo más energía. Más energía. Pierdes peso, escoges mejor los alimentos, más energía, más cosas. Mm, ¿Cómo mejora tu vida el decir el dulce, o tomar dulce es odiarme? cuida mi bolsillo. Cuidar mi bolsillo. Ujú. Estoy más contenta con lo que veo en el Vale. espejo. Genial, más contenta con lo que ves. Perfecto. Vamos a ver si hay alguno más, si cogemos la otra también. Si no tomo dulce, logro calmarme. Ujú. ¿Cómo mejora tu vida esta creencia? Si no tomo dulce, logro calmarme. Piensa por un momento que esto fuese verdad. ¿Cómo mejoraría tu vida? Bueno, creo que no dependería de nada externo, ¿no? Que no necesito de algo para conseguir la calma. ¿Ok? ¿Libertad? Ujú. Vale. Y ahora vamos a centrarnos en cómo empeora tu vida. Es decir, imagínate que el dulce o comer dulce es odiarme. ¿Cómo eso empeora tu vida? ¿Cómo puede empeorar tu vida? Bueno, me quito algo que para mí es delicioso, que es comer dulce. Me quito algo delicioso. ¿Vale? ¿Algo más? No, ¿Cómo creo empeora que... tu vida? ¿Cómo empeora tu vida? Si no tomo dulce, logro calmarme. ¿Cómo empeora eso tu vida? Lo empeoraría porque yo considero el dulce como un momento para mí. Entonces, no,
no vería como el momento de estoy teniendo ese momento conmigo, ¿no? Ok, no tengo el momento conmigo. Ese momento conmigo. Porque dices, consideras el dulce como algo, ¿has dicho? Importante para ti. Importante, sí. Algo importante. Vale. Vamos a ir de nuevo. Hemos estado jugando un ratito. Vamos a ir un momentito a recuperar la vieja creencia, que es el dulce es quererme. ¿Vale? ¿Cómo mejora tu vida el dulce es quererme? ¿Cómo la mejora? El dulce es quererme. ¿Cómo mejora eso tu vida? Yo lo disfruto mucho el poder tomarme un dulce, ¿Qué dulce? el chocolate. El chocolate. Ok. Yo lo disfruto. ¿Cómo empeora tu vida esto? El sobrepeso. Sobrepeso. La adicción también, porque al final se vuelve adictivo. Adicción. ¿Algo más? Mm. ¿Cómo empeora tu vida esto? No. Vale, vamos para adelante, que nos queda ya poquito. Ahora, acabas de ver las dos creencias, cómo mejoran y cómo empeoran tu vida. Te lo voy a recordar un momentito. La creencia, el dulce es odiarme, o si no tomo dulce logro calmarme. Mejora tu vida en cuanto pierdes peso, escoges mejor, tienes más energía, más autoestima, cuidas tu bolsillo, no dependes de nadie, tienes más libertad, estás contenta con tu cuerpo. ¿Cómo empeora tu vida? Que te quitas algo delicioso. ¿Vale? La creencia anterior, si tomo dulce logro calmarme o el dulce es quererme, ¿cómo la mejora? Lo disfrutas. ¿Y cómo empeora? Sobrepeso, la adicción, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que pones encima de la mesa todos estos, vamos a mirar la nueva creencia y vamos a coger el cómo empeora tu vida, que es las razones por las cuales no querrías tu nueva creencia, y vamos a desafiarlas muy rápidamente. Me quito algo delicioso. ¿De verdad esto es verdad? ¿Y hasta qué punto es verdad? ¿No hay una alternativa a esto? No, sí, ¿Es tan claro que grave? Sí, hay alternativas, por supuesto. Hay alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? Una de ellas sería no renunciar al 100%, sino solo dármelo un fin de semana, por ejemplo. Un fin de semana. Porque ahora mismo lo estás haciendo ¿cuántas veces? No, puede ser todos los días. Vale. Sí, me pongo en ello. Un fin de semana, darte eso. ¿Cómo te podrías dar todos los días algo delicioso a ti, que no sea con el chocolate? ¿Hay alternativa? Bueno, sí, pudiera ser, los ejercicios de respiración me gustan. Ejercicios de y respiración. me calman, sí. Y cogeríamos la creencia antigua, ¿vale? Y diríamos, ¿cómo mejorar tu vida? Dices, yo lo disfruto. Diríamos, ¿cómo puedes disfrutar que no sea con el chocolate? ¿Yendo al cine? Cine, por ejemplo. Entonces acabamos de dar mucha fuerza a la nueva creencia y acabamos de eliminar la fuerza que tiene la vieja creencia. ¿Ok? Con lo cual ya iríamos al punto 8. Una vez que hemos hecho esta meditación, nos queda un minutito. ¿Qué te impide integrar la nueva creencia? ¿Hay algo que te lo impide? No, porque es bastante práctico en realidad. Es muy práctico. Sí. Y cuando quieras darte un regalito, tienes el cine, tienes... Es decir, te puedes seguir dando regalitos. Exactamente. Por supuesto que sí. Vale, y la última, el paso 9, ¿qué puedes hacer para ayudarte a integrar y a creerte esta nueva creencia? Repetirme esto todas las semanas. Repetirte. El problema muchas veces es que se nos olvida. Claro. Y rápidamente nuestra parte que se resiste vuelve a tomar. ¿Por qué? No por una cuestión de que sea más fuerte que tú, sino por una cuestión de tendencia, de inercia que tú llevas haciéndola. Claro. Con lo cual, si tú te repites esto que acabamos de hacer todos los días, podrás destruir tus creencias limitantes y podrás generar el cambio. ¡Qué poderoso! ¿Te ha gustado? Uf. Bueno, espero que a muchísimo. nuestros televidentes y oyentes también les haya gustado, porque creo que llegan ya las noticias. Sí, sí, sí. Vamos a unos servicios informativos y yo me voy a trabajar la creencia y ya volvemos con más de Gente Brillante. Venga, hasta ahora.